El Magíster en Ciencias Antárticas, mención Glaciología es único en Sudamérica. Con una perspectiva global se conjuga la participación de un cuerpo docente internacional de gran experiencia y el acceso a terreno, permitiendo así abordar desafíos de frontera en cada disciplina. Formamos profesionales especializados en estudios glaciológicos y materias relativas a la Antártica y sus sistemas asociados, capaces de investigar, analizar y discutir temas de interés nacional e internacional, y de desempeñarse tanto en el área académica como privada, o de proseguir estudios de doctorado. El programa de Magíster en Ciencias Mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos tiene como objetivo abordar en forma sólida y amplia la enseñanza e investigación, uso racional y conservación de la biodiversidad y recursos marinos del extremo austral de Chile, considerando también sus interacciones con los sistemas terrestres asociados. Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas. Formamos científicos en la región de Magallanes interesados en desarrollarse como investigadores de excelencia, con capacidades para desarrollar actividades de investigación independiente en ciencias antárticas y subantárticas, potenciando la producción científica y el desarrollo integral de las personas. Diplomado en Asuntos Antárticos. Formamos personas con conocimientos sólidos y actualizados referidos a las características legales, físicas, biológicas y culturales del continente antártico. Contribuimos a generar un compromiso ético en la conservación y protección del ambiente antártico, entendiendo las características únicas de este continente y reconociendo a Punta Arenas como ciudad puerta de entrada al continente blanco. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia en Austro, programa de la Universidad de Magallanes, donde abordamos el programa de Ciencia Subantártica y Antártica, y nos han acompañado docentes, académicos, egresados y estudiantes. Hoy nos acompaña Isabel Aguilera. Hola Isabela, bienvenida. Buenos días, gracias. Acá dice que eres licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Austral de Chile y que actualmente eres estudiante del programa de doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas. Sí, correcto. Sí. Cuéntanos, Isabela, ¿eres acá de la zona, de algún otro lado? Yo soy valdiviana, soy de allá, así que tuve la oportunidad de estudiar, de hecho, biología ahí mismo en la Universidad Austral. Y hace un par de años me vine acá a Punta Arenas justamente para empezar el doctorado y poder trabajar acá en la región. Así que soy nueva, pero súper bien hasta el momento. Sí. ¿Más o menos cuánto llevas acá en la región? Llegué en marzo del 2021, justo cuando empezaron las clases. Entonces ya llevo todo este rato acá, he estado trabajando, desde casa también bastante por lo de la pandemia. Pero sí, es súper bien igual dentro de todo acá en la región. Sí. Acostumbrada más al sur también, algo más parecido a Valdivia que a otros lugares, así que sí. Sí. Como mucho más sureño, que algo que también he andado buscando, estaba buscando antes también. ¿Y qué es lo que te ha gustado acá de la región? De la región, sabes que yo creo que los paisajes, como la posibilidad de acercarse muy fácilmente a la vida natural, a la vida salvaje, como que en un par de kilómetros o en 15 minutos estás en la reserva, o tienes el bosque más al sur o los glaciares, no sé, claro. Como la región tiene como toda esa gracia que yo creo que la hace como muy, muy lindo y vivir acá la experiencia también. Sí. Y este interés tuyo, en tu licenciatura primero de Ciencias Biológicas,
¿Es algo que te acompaña desde tu infancia? ¿Se fue desarrollando con el tiempo? Sí, mira, yo creo que siempre me han gustado las plantas de partida. Eso es como algo que siempre he estado. Desde chica también con mi familia siempre íbamos a pasear al bosque, las plantas, todo. Entonces yo creo que ahí se generó como un interés como muy innato dentro de todo. Y ahí fue donde llegué a estudiar la licenciatura, que era algo que me permitía conocer mucho de la ciencia, de los ecosistemas, de todo lo que a mí me interesaba. Y en eso me fui de a poquitito como yendo hacia el lado de la ecología de las plantas, en entender cómo las plantas se adaptan a distintas condiciones, por ejemplo, cómo las plantas son capaces de transportar el agua, tolerar la sequía, en fin, como ciertos rasgos que le dan algunas características especiales a las plantas. Y luego pasé de estudiar las plantas, o así como rasgos más finos, a estudiar los árboles completos y los bosques. Entonces luego me trasladé un poco a la dendrocronología, que es como mi área de estudio de ahora, y en eso estoy ahora. Bueno, y el doctorado es como el paso a profundizar mucho más en eso, pero sí, me encantan las plantas, el bosque, los árboles, entonces es como algo que combina un poco las ganas de aprender conocimiento, pero por otra parte algo que me apasiona, que es la naturaleza. Así que súper bien. Y cuéntanos ahí cómo llegas al doctorado y cuál es la línea de investigación que estás desarrollando. ¿Estás trabajando alguna tesis? Sí, ahora estoy ya en la última parte, como haciendo ya la tesis. Antes de entrar al doctorado, bueno, yo hice la licenciatura, que esos son 4 años, y luego seguí trabajando por muchos años en investigación. Tuve la suerte de participar en un laboratorio súper con hartos proyectos, con muchas cosas interesantes en Valparaíso, y tuve la oportunidad de capacitarme, de hacer pasantías en el extranjero, de ir a conferencias también en Chile, en el extranjero, conocer como la ciencia, cómo funciona realmente, como trabajar en ella, como participar en los proyectos de forma como investigadora, digamos, en otros como asistente también, y eso fue como cada vez despertando más mi curiosidad. O sea, yo podía seguir haciendo ciencia, que es lo que a mí me gusta. Sin embargo, la consolidación de una línea de investigación, o la capacidad de decir, ok, estas son mis preguntas, estas son las que yo quiero responder, esto es el camino que quiero seguir como en un trabajo finalmente que todos queremos tener, me llevó a decidir hacer, después de como 10 años más o menos que había salido de la universidad, decir, ok, voy a emprender el camino del doctorado, y creo que ha sido una súper buena experiencia también como de ya ir cerrando ciertos ciclos también respecto a cómo uno va creciendo como científica, como investigadora también. Así que yo creo que por ahí uno va como armándose ese camino también de a poquito con la experiencia. Sí. ¿Y cuáles son esas preguntas que te estás haciendo hoy? Ya, bueno, dentro de estas cosas que te comentaba que estuve trabajando, es básicamente entender cómo los bosques o los árboles responden a distintos fenómenos. Ya la dendrocronología, que es el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. Los árboles crecen todas las primaveras, pero por lo tanto es como un año. Entonces, nosotros al estudiar estos anillos que se forman cada año, uno puede contar la edad. Entonces tú puedes decir, wow, este árbol tiene 100, 200, hasta 1000 o 3000 años en algunos casos. Y con eso, al estudiar los anillos, uno puede inferir el pasado del ambiente donde estuvo ese árbol, por ejemplo. Entonces, en mi caso particular, yo estoy trabajando con el ciprés de las Huaytecas, que es un árbol que se distribuye desde Valdivia más o menos hasta acá, la región de Magallanes. Y estoy tratando de ver o entender cuáles son las respuestas que tiene esta especie a la variabilidad climática, cómo este árbol o esta especie responde, es decir, se ve favorecido su crecimiento, se ve favorecido, hay cambios en la composición de la madera, por ejemplo, que es algo que voy a empezar a hacer ahora con los isótopos estables. Entonces, a partir de eso, uno puede generar información climática, o sea, puedes inferir el clima, en este caso del pasado también, y cómo los bosques o los árboles han ido modificando sus comportamientos, entre comillas, para adaptarse o no a las variaciones climáticas. Sí. ¿Y hay alguna zona en particular donde estés tomando estas muestras? Sí, de hecho tengo mucha suerte porque mi área de estudio obviamente es Patagonia, y tengo varios sitios en la región de Aysén, cerquita de Tortel, por ahí tengo sitios ahí.
Y los otros sitios están acá en la región de Magallanes, la península de Brunswick, en la costa, digamos, en la costa sur. Entonces la idea también es ver, bueno, este árbol que, como te decía, tiene esta gran distribución, una amplia distribución, poder entender, por ejemplo, si es que las poblaciones o los bosques, no sabemos si son poblaciones o no, pero si los bosques de Aysén responden de la misma manera al clima que los bosques de Magallanes, por ejemplo, y por qué. O sea, si, por ejemplo, uno crece más y el otro menos, por decir algo, ¿qué es lo que está haciendo que esto suceda? ¿Cuáles son los patrones climáticos que están detrás, que estarían explicando esto? Y también qué controles fisiológicos existen a través de los cuales los árboles generan estos patrones grandes que nosotros vemos como de gran escala, y esto lo podemos analizar a través del uso de isótopos estables, que uno ya tiene que analizar cada anillo y ves, por ejemplo, si la planta estaba estresada o no, etcétera. Tienes como entender fisiología de la planta también en retrospectiva. Uh-huh. Y esa retrospectiva, ¿qué escala de tiempo puede llegar a abordar? ¿O tú la determinas? En este caso, yo estoy, por temas de tiempo y de costos, estoy analizando voy a analizar en realidad los últimos 60 años con isótopos. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos cipreses que viven, no sé, 500, 600, 700 años, está el potencial de conocer el clima o otros fenómenos también 500 años hacia atrás. O sea, hay formas, hay métodos estadísticos que tú generas modelos, por ejemplo, en donde tú puedes extrapolar eso hacia el pasado y conocer esta variabilidad hacia atrás. O sea, esto que yo te cuento es una de las disciplinas, pero tú con los anillos puedes conocer, por ejemplo, contaminación natural, erupciones volcánicas, terremotos, cambios también, como te decía, en el clima, de precipitación, temperatura. Entonces, en el fondo son sensores que te permiten conocer muchas cosas, tiene muchas aplicaciones, pero sí, en mi caso es clima y la ecología también de los bosques, de los cipreses. ¿Y esto cómo lo has podido ir desarrollando dentro del doctorado? Llegas a este tema, ya, bueno, entendemos que lo vienes trabajando, es parte de ti. Claro. Pero desde la mirada del doctorado, del programa, ¿qué asignaturas han contribuido, qué herramientas has ido también aprendiendo para poder llevar tus preguntas, ¿no es cierto?, a la investigación? Sí, bueno, yo como antes de entrar al doctorado yo quería trabajar con ciprés y en esto que te contaba, y en esta búsqueda también de hacer un doctorado de la Universidad de Magallanes tenía las líneas que a mí me interesaban, particularmente la ecología y la paleoecología o las cosas más como de gran escala. Y hay muchas cosas que yo durante este tiempo que estuve trabajando, como te contaba, yo las supe, las sabía, ¿cierto? Como que uno va en la práctica también aprendiendo, pero había ciertas cosas que de pronto me faltaba como un contexto más general o más a largo plazo. Entonces, bueno, yo sabía toda la parte de endocrinología, digamos, como la técnica o la disciplina, pero algunos ramos dentro del programa, por ejemplo, me ayudaron a entender procesos de mucha más gran escala, de la región de Magallanes, particularmente Patagonia, por ejemplo, cómo las glaciaciones afectaron la morfología de los lugares, ¿cierto? Cómo estos cambios han sido, ¿no? Uno cree que está pasando como cosas ahora, pero en realidad hay cosas que pasan hace miles y millones de años. Entonces, esas asignaturas, también otras que eran asociadas a geosistemas, por ejemplo, y que tú ves la integración entre cómo, no sé, el océano conecta con los árboles. Tú dices, pero ¿cómo se conectan? ¿Qué hay del océano con los árboles? Y bueno, el océano austral, por ejemplo, es una reserva de carbono, está involucrado en el ciclo del carbono, los árboles toman carbono de la atmósfera, entonces están conectados. Entonces poder entender que estos ecosistemas o geosistemas que uno de repente los ve como medios aislados, así como que se conecta como el alga con el árbol. Bueno, no necesariamente hay vínculos así como tan estrechos, pero sí poder integrar conocimientos de gran escala en preguntas más pequeñas, entre comillas, ¿no? Pero que te dan un contexto mucho más rico y obviamente con base, como para poder hacerte otras preguntas también en el futuro. Claro. O sea, una observación como lo describes que
mucho más compleja. Exacto, sí. En el sector lo ecológico, que no hay otra opción pareciera hoy en día, no se puede Sí. mirar sin esa complejidad. Y ahí en la diversidad de tus compañeros, compañeras, de qué líneas vienen, cómo han ido integrando, quizás si es que vienen de distintos lados. Sí, eso es, en un principio fue súper como, divertido, de cierta manera, porque nos tocaba presentarnos siempre a nuestros compañeros y es súper interesante porque tengo compañeras que son veterinarias, por ejemplo, dentro de mi generación. Hay una compañera que estudió física, hay otro compañero que estudió biología marina, otro que es ingeniero forestal, que son, digamos, con los que entramos ese año. Y es interesante ver que cada uno también tiene una perspectiva distinta y como una aproximación distinta a la misma, como a una misma cosa, de pronto como un mismo problema o aproximación. Entonces sí, por pandemia para nosotros fue un poco difícil porque justo nos tocó como en línea, entonces no pudimos mucho como tener como tanta integración de pronto en discusión, pero sí cuando podíamos reunirnos entre todos sí se generaba una discusión súper rica y también uno se aprovecha de aprender de otras disciplinas, de otras cosas, de otros puntos de vista, de otras tesis también que hacen cosas como muy distintas. Sí, me imagino esas diferencias. Sí. Así que no, súper entretenido también como esa variabilidad de gente que existe, que estudia distintas cosas, distintos ecosistemas, preguntas. Sí. Y ahí en esta como mirada interdisciplinar que nos cuentas, ¿qué oportunidades ves tú que hay para investigar en esta región tan austral? Yo creo que hay muchísimas. Yo creo que en ese sentido la región tiene como una riqueza súper grande, no solo en los ecosistemas que tiene, sino que en las preguntas que están dentro de estos como ecosistemas. O sea, el hecho de que tengas todo tan cerca, entre comillas, y también que hayan muchos lugares que están inalterados, también permite mucho poder conocer qué es lo que sucede sin la intervención del humano. O sea, sabemos que el impacto va a estar igual, porque obviamente hay cosas como planetarias que no podemos evitar, pero el hecho de que la región tenga grandes extensiones de bosque, por ejemplo, que es como mi área, que es lo que yo más como te podría decir, que tenga grandes extensiones de bosque inalteradas, que tú puedes acceder a ellos de pronto es medio remoto en algunos casos, pero yo creo que esa posibilidad de estudiar como lo que tú quieres estudiar aquí mismo, yo encuentro que es genial. O sea, tener terrenos acá en la región y poder volver, no sé, como a tu casa, estudiar aquí, ir a un terreno, lo encuentro como muy, muy bueno, no sé. Sí, varios de tus compañeros igual nos han contado eso Sí. respecto como en el fondo, asimilar que estamos en un laboratorio natural. Exacto, Incluso sí. están en el radio urbano, que Sí. es fácil verlo. Y dentro de eso, bueno, los intereses, como tú nos contabas, son súper variados. ¿Por qué decides tú enfocarte en esta especie en particular que estás estudiando? ¿Hubo algo determinante en Algo. aquello? Yo creo que, bueno, en parte es porque quería trabajar con una especie que no había trabajado antes. Yo estuve trabajando, como te contaba antes, harto tiempo en Valparaíso, entonces trabajé con muchas especies de los bosques mediterráneos. Y al venir acá dije, bueno, ¿qué especie, qué árboles hay acá en la región? Y acá tenemos las lengas, por ejemplo, los ñirres, los coihue, y estas especies ya han sido súper estudiadas. No súper estudiadas porque falta muchísimo todavía por conocer, pero ya hay estudios, por ejemplo, de la respuesta de los bosques de Nothofagus, que son todo este grupo de especies que te nombraba, a la variabilidad climática y a otras cosas. Sin embargo, el ciprés de las huaytecas es la conífera más austral del mundo, o sea, no hay otro árbol, otra conífera que llegue más al sur, en ninguna otra parte del mundo. Tiene esta distribución amplia que te contaba, que son como 1800 kilómetros desde Valdivia hasta acá. Y por otra parte ha sido súper poco estudiada, hay muy poquititos estudios del ciprés, por lo tanto no sabemos muy bien por un lado qué le pasa a la especie con esta variabilidad climática, y por otro lado los ambientes donde habita tampoco han sido estudiados. Entonces, por ejemplo, la lenga crece en un lugar más alto de la montaña, por ejemplo, o más cerca al límite con la estepa.
Pero el ciprés crece en lugares distintos, por ejemplo, cerca de turberas, lugares más húmedos, más cercanos a la costa oeste del continente, de las islas también, en los archipiélagos. Por lo tanto, poder estudiar esta especie no solo permite conocer qué le pasa a ese bosque, sino que también es un centinela de los cambios que ocurren en esos ecosistemas. Es decir, yo no puedo decir, oye, mira, a este lugar le pasó tal o cual cosa, pero sí puedo hacerme una idea de si es que este árbol realmente tiene estas variaciones. Yo puedo conocer cuáles han sido los cambios en estos ecosistemas y por lo tanto saber, oye, mira, en realidad este lugar se está viendo súper amenazado, hay que tener ojo con este lugar, deberíamos tener más esfuerzos de conservación, por ejemplo, en esta región más que esta otra. Entonces, esta especie es como súper especial en ese sentido y nos entrega mucha información y además es muy longeva, o sea, se han encontrado árboles que llevan a vivir 800 años, entonces también eso lo hace como muy interesante y potencialmente útil cuando tú quieres reconstruir el pasado, el clima del pasado, por ejemplo. Claro. Y ahí en esto que mencionas, los esfuerzos de conservación, imagino que deben ser desde muchas líneas claro, sí. Sí. Pero en tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son los ejes centrales hoy en estos aspectos de conservación? Quizás si quieres abordando el ciprés, me imagino que también con el resto de las especies también hay diferencias. O sea, yo creo que en este caso, bueno, el ciprés, como en conservación, o sea, el ciprés en general, de hecho, es una especie que es una especie vulnerable. Los bosques de ciprés fueron súper explotados anteriormente porque su madera es muy buena, muy resistente, muy similar al alerce, de hecho son como un poco parientes. Y en ese sentido yo creo que los esfuerzos de conservación es más bien para esta especie y para los bosques en general, como las que están en las turberas, en estos tipos de ecosistemas, es poder mantener estos lugares sin intervención, o sea, tratar de mantenerlos lo más pristinos posible, tratar de generar áreas de conservación, poder generar áreas protegidas que permitan una real conservación de los ecosistemas y eliminando lo más que se pueda de la intervención, como el ganado, por ejemplo, o esto mismo de las talas, tener mayor protección, tener mayores figuras de conservación en las regiones que lo necesitan sobre todo. Claro, y ahí en lo que, pensando en la ciencia que están ustedes desarrollando en el programa de doctorado, quizás acá en la universidad, ¿cómo ves tú que puede contribuir, ¿no es cierto?, a estas discusiones? Porque, como tú nos comentas, esta tensión entre conservación y explotación es de larga data, bueno, tampoco tan larga data, pero está muy presente, es uno de los problemas que todavía no están tan resueltos. Entonces, ¿qué datos o qué han ido observando ustedes que podría contribuir a generar acuerdos o puntos en común quizás? Claro, en este caso la idea de poder evaluar estos bosques que, como te comentaba, en Aysén, en Magallanes, en una parte es también, por un lado, conocer el clima, pero por otra parte también poder evaluar si es que estas especies pueden o no estar viéndose afectadas, por ejemplo. Y en ese caso, lo que estamos tratando de hacer es bueno, yo ahora todavía estoy en ese proceso, estamos recién como analizando los datos y todo, pero lo que queremos evaluar es ver si es que hay alguno de estos bosques, por ejemplo, que pudiesen estar viendo su crecimiento en disminución, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos eso, podríamos sugerir posteriormente, con esos datos, decir, oye, mira, estos bosques pareciera ser que hay que, no sé, tratar de colectar semillas, por ejemplo, tratar de hacer esfuerzos de restauración, tratar de protegerlos, como te mencionaba antes, quizás como con una figura un poco más fuerte, pero como te digo, eso yo creo que va quizás un poco después de lo que en la parte que estoy ahora, que es generar esta información y ver efectivamente cómo qué es lo que está sucediendo. Hasta ahora lo que hemos encontrado es que los bosques de Aysén y los bosques de Magallanes sí se comportan distintos. A pesar de que es la misma especie, si tú agrupas los crecimientos y ves que si es que hay un patrón común entre ellos, los bosques de Magallanes se van a un grupo y los bosques de Aysén se van a otro grupo. Entonces sabemos que además tenemos estos patrones distintos. Por lo tanto, no podemos generalizarlo ni decir, oye, toda la Patagonia tiene tal o cual efecto, porque ya estamos viendo que
que no están así. Por eso es la importancia de estudiar distintas especies en distintos ecosistemas, complementarlo con, por ejemplo, lo que encontramos con ciprés, con lo que otras colegas y colegas están estudiando en Nothofagus, por ejemplo. Es como complementario, ¿no? Sí, Como armar un sí, puzzle sí. de distintas como situaciones que nos permiten tener un mejor panorama de lo que estamos viendo puntualmente en algunos lugares y territorios. Claro, o sea, esto mismo que nos comentas respecto, por ejemplo, a el cuidado de las semillas, porque a veces quizás a nivel ciudadano las personas no nos cuesta conectar Claro. que tendría que ver una semilla de ciprés conmigo. Claro, sí. ¿No es cierto? Entonces, lo que tiene que ver con la conservación, ese componente de educación ambiental, que igual es relevante. ¿Qué comunicarías tú? ¿Qué crees que podría ser una forma de que podamos empezar a observar los bosques o los cipreses? Ya que igual acá tenemos, ¿no es cierto?, está la naturaleza Sí. acá mismo. Entonces, ¿habría algo por donde tú partirías conversando Sí. con las personas que no conocemos tanto de estos temas? Yo creo que algo que es como súper importante como de partir es entender que tanto los bosques, o sea, que como que los bosques no están ahí, pero nosotros de cierta manera dependemos de los bosques. Nosotros como que no somos tan conscientes de eso como tú dices, que o la gente no lo asocia tanto, pero los servicios, sí, los servicios ecosistémicos, las características que tienen los bosques no solo nos ayudan como en un contexto de clima y en una cosa así súper técnica, decir, crece más, crece menos, sino que hay muchas otras cosas que podrían ayudarnos, y yo creo que el sentido de pertenencia, de poder conocer los bosques, de acercar a la gente a conocer, a ir a la reserva, por ejemplo, que está acá súper cerca, de ir, de decirte, oye, este es un árbol, este árbol alberga vida, tiene hongos, tiene líquenes, tiene pájaros, tiene... Entonces yo creo que entender que el árbol no es solo el árbol, como que Sí. como que en el fondo te ayuda un poco a crear pertenencia, y obviamente que eso te va a ayudar a cuidar también. O sea, Por ejemplo, en la reserva, ¿qué árboles podríamos encontrar en la caminata por el sendero? la caminata, y bueno, hay muchas lengas también, ñirres también un poco más arriba, entonces tienes árboles que están ahí, o sea, los ves, los árboles que le caen las hojas, aprender de ellos también, como ciertos procesos que botan las hojas, luego le salen hojas en el verano, y así, o sea, yo te hablo de los árboles, pero hay dentro del bosque no solo tenemos árboles, sino que hay arbustos, hay helechos, hay un montón de otras cosas que de pronto no vemos, y que creo que, claro, ciertas cosas o instancias como ferias de pronto o charlas en colegios pueden ayudar a que la gente se haga más consciente de lo que tenemos acá, de lo que está en la región, que me parece que es como muy importante de cuidar, sobre todo que con las amenazas que tenemos actualmente Sí. en el mundo. Y desde ahí, ¿qué invitación podrías hacer a las personas que nos están viendo que se interesen en seguir algún programa de doctorado? Bueno, tu línea la has ido siguiendo, ¿no es cierto?, desde temprana edad, pero en general, ¿de qué manera podrías invitar a continuar estudios de posgrado? Yo creo que algo, bueno, como lo habíamos hablado antes, yo creo que la oportunidad de estar en un programa que está dentro de un laboratorio natural, que es la posibilidad de estudiar los ecosistemas aquí mismo, yo creo que es súper importante. Sí, yo cuando estuve en esta búsqueda revisé otros programas en otras ciudades también, buscando obviamente qué es lo que me llamaba la atención, y me parece que este programa tiene muchas herramientas que te permiten entender mejor algunos procesos, puedes conocer, hay docentes que son de una calidad científica excelente, o sea, yo tuve clases con profesores que son reconocidos no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional también, colaboradores extranjeros, hay mucha colaboración entre estos profesores y otros centros de investigación, entonces tener como todas estas cosas en un solo lugar, además en una ciudad tan linda como Punta Arenas, yo creo que vale totalmente la pena, o sea, yo creo que fue una súper buena decisión haber venido para acá. Está una invitación muy buena esta que
es venir a estudiar en la región y hay mucho por hacer. Yo creo que eso también es un mensaje súper importante. Hay mucho que estudiar, muchas preguntas por resolver. Entonces, si bien hay mucho conocimiento, también hay muchas preguntas. Hay mucho que no sabemos. Entonces necesitamos que esfuerzo, que mucha gente esté acá tratando de responder eso y que todos podamos como ir integrando esto. O sea, cada uno no puede trabajar como por sí solo, Sí. sino que necesitas como otras disciplinas. Yo no puedo hacerlo todo, entonces yo creo que eso es posible acá. Es posible poder integrar tus preguntas con las preguntas de alguien más y hacer también redes de colaboración que te permitan ir un poco más allá del estado del arte de ciertas cosas que faltan acá conocer. Así que Sí. Una excelente invitación sí, además a colaborar en conocimiento. Sí, no, es una muy buena oportunidad, así que totalmente recomendado. Qué bueno, Isabela, bueno, te agradecemos tu tiempo, Gracias a ti. qué bueno que te haya gustado acá estar en la región y suerte con tu tesis. Muchas gracias. Así que bueno, nosotros nos despedimos y los esperamos en un próximo capítulo de Ciencia in Austro. Agradecemos al American Corner por facilitarnos este espacio y recuerden revisar la página de la Universidad de Magallanes para revisar sus programas de magíster y doctorado. Hasta un próximo capítulo. El Magíster en Ciencias Antárticas, mención Glaciología, es único en Sudamérica. Con una perspectiva global se conjuga la participación de un cuerpo docente internacional de gran experiencia y el acceso a terreno, permitiendo así abordar desafíos de frontera en cada disciplina. Formamos profesionales especializados en estudios glaciológicos y materias relativas a la Antártica y sus sistemas asociados, capaces de investigar, analizar y discutir temas de interés nacional e internacional, y de desempeñarse tanto en el área académica como privada, o de proseguir estudios de doctorado. El programa de Magíster en Ciencias Mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos tiene como objetivo abordar en forma sólida y amplia la enseñanza e investigación, uso racional y conservación de la biodiversidad y recursos marinos del extremo austral de Chile, considerando también sus interacciones con los sistemas terrestres asociados. Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas. Formamos científicos en la región de Magallanes interesados en desarrollarse como investigadores de excelencia, con capacidades para desarrollar actividades de investigación independiente en ciencias antárticas y subantárticas, potenciando la producción científica y el desarrollo integral de las personas. Diplomado en Asuntos Antárticos. Formamos personas con conocimientos sólidos y actualizados referidos a las características legales, físicas, biológicas y culturales del continente antártico. Contribuimos a generar un compromiso ético en la conservación y protección del ambiente antártico, entendiendo las características únicas de este continente y reconociendo a Punta Arenas como ciudad puerta de entrada al continente blanco.